Sean bienvenidos a esta segunda edición de La Píldora Sociológica, segmento de Nadie nos preguntó, el podcast de Francisco, Emerson y Ana. Hoy voy a añadir algunos puntos teóricos para contrastar con la realidad venezolana y con el debate que se está generando nuevamente en parte del liderazgo opositor venezolano con respecto a la definición del chavismo. Y aquí quiero hablar de una de las preguntas que se realizaron en el debate de precandidatos presidenciales de la oposición, donde la primera pregunta fue: ¿cómo define usted al adversario político, a quienes están en Miraflores? Vimos cómo la mayoría de los movimientos representados por sus candidatos que estaban allí calificaban al chavismo como una dictadura. Sin embargo, hubo dos intervenciones que se negaron a calificar al chavismo de tal manera, y me refiero al candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, y a Tamara Adrià. El primero hablaba de que que el chavismo es un gobierno con rasgos autoritarios. Y Tamara Adrià hablaba de que no hay condiciones para hablar de dictadura, pues el chavismo no llegó a través de las armas, a través de un golpe de Estado, etc. Luego hubo una reflexión muy importante del candidato Careca, que es el punto de inicio de mis propias reflexiones ahora mismo, y él hablaba de que este tipo de términos sociopolíticos, como dictadura, no son términos estáticos, sino que son términos que se van adaptando a las nuevas realidades sociales. Y esto es muy importante porque yo creo que, por supuesto, si un movimiento llega al poder a través de un golpe de Estado, hay condiciones inmediatas para calificarlo como una dictadura, pero también hay movimientos que, utilizando las reglas de la democracia o las herramientas de la democracia, como son las elecciones, y aquí esto es clave porque democracia no es solo elecciones, pero utilizando eso, que es una herramienta de los sistemas democráticos, llegan al poder y luego con sus acciones comienzan a socavar el aparato institucional democrático de los países. Y es donde pueden comenzar a aparecer elementos que nos dan señales de que lo que está ocurriendo allí puede ser, bueno, un movimiento populista, un movimiento de rasgo autoritario o una dictadura, bueno, un sistema democrático. En el caso del chavismo han pasado varias etapas. Primero, el chavismo llegó, por supuesto, con un gobierno, con un discurso profundamente populista, un discurso de desdén institucional, un discurso de polarización total, y luego fue mutando cada vez a un régimen mucho más autoritario hasta lo que tenemos hoy día, que es un sistema o un movimiento que controla todo el aparato institucional venezolano, donde no hay independencia de poder y donde los derechos políticos están profundamente socavados, minimizados a la máxima expresión, al igual que derechos como, por ejemplo, el derecho a expresarse, ¿no? El tema de la libertad de expresión. Entonces ahora vamos a hacer alguna comparación, ya que este debate pareciera que volvimos a 2012, o 2014, donde incluso decir que era una dictadura era mal visto, porque recordemos que, bueno, hubo un medio consenso entre la mayoría del liderazgo opositor y buena parte de la comunidad democrática, de la comunidad internacional democrática, fue a partir de cuando el Tribunal Supremo de Justicia anuló los poderes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ahora bien, Norberto Bobbio, que es un filósofo italiano, hablaba de un rasgo muy definitorio o que define perfectamente las dictaduras, que es el tema del abuso de poder, de la no existencia del aparato de la división de poderes, del Estado de Derecho. Y cuando tú contrastas los hechos en la Venezuela de hoy día, es más que evidente que estamos ante un régimen que abusa de poder, un régimen que no tiene ningún tipo de institución que pueda mediar el poder político con la gente, sino que hay una relación directa, una relación, en esta oportunidad me atrevería a decir, una relación de opresión. Y eso tú lo puedes ver desde aspectos mínimos, cuando, por ejemplo, un ciudadano no recibe una caja de comida u otro beneficio relacionado a un plan social del gobierno, porque esa persona no milita en el partido de gobierno, porque abiertamente expresa una opinión diferente a la lógica gubernamental. Y esos casos hay miles y miles en Venezuela, donde todas estas personas pierden derecho a adquirir estos beneficios, pues no comulgan con la ideología o con el pensamiento gubernamental.
Luego vemos otros ejemplos que pueden ser no más o menos importantes, pero de un impacto tal vez más global, como la inhabilitación de candidatos competitivos para elecciones en el país. El caso reciente que vimos fue el caso de María Corina Machado, quien es la favorita en la mayoría de las encuestas y bueno, fue inhabilitada inmediatamente, pues representaba una amenaza electoral para el chavismo, sin ningún tipo de base legal, sino justamente utilizando el poder de una manera directa, sin intermediación y sin mediación de ninguna institución. Que por supuesto también vemos una ausencia total del tema del Estado de Derecho cuando todos estos ciudadanos, tanto María Corina como el señor de cualquier comunidad en Venezuela, no tienen a quién acudir para solicitar que sus derechos sean respetados. También vemos cómo el gobierno constantemente está cerrando medios de comunicación. El gran protagonista acá, por supuesto, recordemos que fue el cierre de Radio Caracas Televisión, pero luego hemos tenido una estrategia continua de cierre de emisoras de radio y pequeños medios de comunicaciones locales. Entonces estos son ejemplos que nos demuestran la ausencia total de Estado de Derecho en el país y el uso arbitrario de poder, que es uno de los rasgos de las dictaduras, según autores como Norberto Bobbio. Pero luego nos vamos al tema económico. Y aquí Hayek, que también es un autor muy famoso británico, habla de que las dictaduras suelen concentrar todo el poder económico. Y aquí también vamos a comparar el tema del caso, o con el caso del chavismo. El chavismo, por supuesto, que ha venido concentrando desde la reestructuración de PDVSA, luego del paro del año 2002, todo el poder económico en el país. Se dio un proceso luego de enfrentamiento directo contra el sector privado, se dio un proceso de expropiaciones masivas, se dio un proceso de estatizaciones de un montón de empresas y todo eso dio paso a un proceso completo de ineficiencia de todas estas industrias que habían sido estatizadas por el gobierno. Luego, y para ya como que poner una referencia más actual, vemos como hoy día mucha gente dirá, bueno, pero es que hoy día hay un proceso de apertura económica, hay un proceso donde se permiten que las empresas vengan a invertir y se les genera un poco más de condiciones a los ciudadanos para que puedan emprender. Pero la verdad es que no, porque no hay libertad de fondo. Es verdad que ha habido, de alguna manera u otra, en estos últimos años, un pequeño resurgir económico en el país, pero no hay libertad de fondo, porque todas estas empresas, desde la más grande hasta el emprendimiento más pequeño, no gozan de una libertad de poder decidir qué hacer con su producción, cómo manejar su producción o expresar qué es lo que piensan en términos económicos, políticos o lo que sea. No existe seguridad jurídica en el país. Entonces todas estas empresas, todos estos emprendimientos están ante la amenaza latente de que el día de mañana puedan ser cerrados, puedan ser clausurados, puedan ser expropiados, etc. O sea, no existe una confianza de la gente con respecto a la seguridad jurídica económica. Y eso pasa tanto en grandes emprendimientos, pequeños emprendimientos, pero también pasa con el tema de la propiedad, que es otro de los aspectos que Hayek dice que son fundamentales en los sistemas democráticos, que la gente pueda tener un pleno derecho a la propiedad. Y eso en Venezuela, y han habido un montón de ejemplos, han habido oleadas un poco más grandes, otras un poco más pequeñas, pero que en general nos hacen ver que hay un clima de que el ciudadano no confía en que el Estado va a respetar plenamente el derecho a la propiedad de los ciudadanos. Esto en términos económicos, ¿no? Luego vamos a hablar, y aquí sí quiero también, por ejemplo, hablar de Rómulo Betancourt, que para Rómulo el hecho o el tema central o un eje que podía definir plenamente una dictadura, podía ser el tema de los derechos humanos, ¿no? Él siempre hablaba del tema de los derechos humanos. Y en Venezuela basta con ver que hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por un montón de delitos contra la humanidad ejecutados por el Estado venezolano, donde vemos como en Venezuela ningún derecho humano
es respetado gracias a el abuso excesivo del poder, y todo esto, por supuesto, bajo la lógica de mantener el poder, que al final es todo lo que el chavismo busca con todas estas acciones. Entonces, cuando tú te pones a analizar todo y contrastas todos estos puntos teóricos con las acciones de Venezuela y lo que ocurre y lo que el chavismo hace todos los días, por supuesto que es más que evidente que estamos ante un gobierno dictatorial. Ahora, y ya para finalizar, lo peligroso de que no haya un consenso entre los promotores del cambio político en el país, los diferentes precandidatos presidenciales y todo esto, es que es muy difícil poder concebir o poder crear una estrategia para poder enfrentar a este monstruo de 1000 cabezas como es el chavismo, sin ni siquiera hay plena conciencia de lo que se está enfrentando, si ni siquiera somos capaces de definirlo y somos capaces de tener esa conciencia de la manera de actuar del chavismo. Vemos como no hay respuestas cuando preguntan, bueno, y si nos inhabilitan a todos, ¿qué hacemos? Y si nos proscriben a todos, ¿qué hacemos? Y si hay demasiada incertidumbre con respecto a la estrategia a seguir. Pero sin duda, el primer paso tiene que ser el tema de que existan puntos de coincidencia entre los diversos movimientos políticos venezolanos que permitan definir al adversario y con base a ello comenzar a generar una estrategia. Yo soy de los que considera que, y además toda esta experiencia de más de 20 años nos lo ha demostrado, que todo aquel líder o movimiento que no pueda definir con claridad a lo que nos estamos enfrentando no son agentes de cambio real. Están muy lejos de ser agentes de cambio real, y creo que este momento de reorganización en la oposición venezolana, dado a través de las venideras elecciones primarias, tiene que ser un momento idóneo para que todos estos liderazgos que son parte de ese ecosistema político creado a la medida del chavismo, que se niegan a calificarlo como dictadura y que están dispuestos a comenzar a fingir una supuesta realidad democrática, tienen que ser apartados completamente de cualquier espacio de toma de decisiones de los sectores que realmente estén promoviendo un cambio político en el país. Y yo creo que para eso va a ser clave la participación ciudadana que legitime a las fuerzas políticas que van a estar participando en las futuras primarias presidenciales. Esto es parte, bueno, y para finalizar esta reflexión que quería dar, que parece muy obvio, ¿no? Y es volver como a la obviedad, explicar la obviedad, pero es fundamental. Yo creo que es una labor de todos los que, bueno, de alguna manera u otra no nos rendimos o no perdemos la esperanza de que el país pueda retomar un camino, una senda democrática. Gracias por escucharnos. Si te gusta este contenido, compártelo. Esa es la mejor manera que puedes hacer para ayudarnos. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio de Nadie Nos Preguntó. No hay bailecito hoy.